Para hablar del balanceo por oxidorreducción, es necesario que primero entendamos que existen unas reacciones que se llaman reacciones redox. Estas son las reacciones que justamente vamos a balancear por el método de oxidorreducción. No las vimos como, digamos, aparte dentro de los tipos de reacciones químicas que vimos anteriormente, porque las reacciones redox em, pueden ser de sustitución simple, pueden ser de, o sea, están enmarcadas dentro de esos otros mismos tipos de reacciones. Lo que sucede con este tipo de reacciones es que debemos darnos cuenta que en ellas no solamente hay una reacomodación de átomos, sino que además hay un balance de electrones, hay una transferencia de electrones. Entonces, tenemos elementos que van a perder electrones y se van a oxidar y otros elementos que van a ganar electrones y se van a reducir. Por eso hablamos de reacciones redox o reacciones de oxidorreducción, porque un elemento se oxida perdiendo electrones y otro elemento se reduce ganando electrones. Entonces aquí tenemos una línea, digámoslo así, como una recta, donde nos indica el sentido en el que un elemento se oxida o un elemento se reduce, con base en que en su estado de oxidación. Este EO significa estado de oxidación, que es el mismo número de oxidación que ya vimos anteriormente de qué se trata. Entonces, en este tema de los estados de oxidación, hay unos elementos que van a aumentar su estado de oxidación. Los elementos que aumentan su estado de oxidación se oxidan, ¿sí? Así como lo vemos en esta gráfica. A medida que aumenta el número de oxidación, el elemento se oxida. Pero también el elemento puede reducir su número de oxidación, es decir, disminuir. Entonces, a medida que disminuye el número de oxidación, el elemento se reduce. Entonces, si aumenta el número de oxidación, el elemento se oxida. Si disminuye el número de oxidación, el elemento se reduce. Eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos reacciones redox y y determinamos cuándo se oxida o cuándo se reduce. Pero es muy importante que entendamos que en toda reacción redox hay elementos que van a aumentar su número de oxidación y elementos que van a reducir su número de oxidación. Se aumenta cuando se pierden electrones. Recordemos que los electrones son cargas negativas. Entonces, al perder cargas negativas, pues los átomos se van a cargar de manera positiva, entonces van a ir aumentando su número de oxidación. Y hay elementos que van a ganar electrones, es decir, ganar esas cargas negativas. Al ganar cargas negativas, pues obviamente el número de oxidación va a ir disminuyendo porque tengo más cargas negativas. Entonces va a ir disminuyendo y en esa medida se genera una reducción. Entonces tomamos el apunte del concepto de las reacciones redox y ya miramos un poco más a qué nos referimos con oxidación y con reducción. Bueno, vamos a mirar entonces a qué nos referimos con oxidación y con reducción, o cómo lo podemos ver en una reacción química. Entonces, para hacer diferencia, decimos que en la oxidación, como les mencionaba anteriormente, el estado de oxidación o el número de oxidación va a aumentar, es decir, cambia de manera positiva, aumenta. ¿Sí? ¿Por qué aumenta? Les había dicho hace un rato, porque se pierden electrones. Los electrones son cargas negativas y al perder las cargas negativas, pues obviamente se va a aumentar en el número general de oxidación. Am, los elementos que se oxidan los denominamos agentes reductores en una reacción redox. ¿Por qué se denominan agentes reductores? Porque ellos ayudan para que otro elemento se reduzca, por esa razón. Es decir, él va a perder electrones que otro elemento va a ganar. Y al ganar esos electrones, el otro elemento, pues él se va a reducir. Entonces, por eso se llama agente reductor. Él ayuda a que otro elemento
se reduzca. Aquí tenemos en la parte inferior algunos ejemplos de reducción de electrones, reducción de átomos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que nos dice un plomo con un número de oxidación 0 y pasa a ser plomo 4. ¿Sí? Era plomo 0 y pasa a ser plomo 4. Fíjense que el número de oxidación aumenta. Aumenta porque pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Lo que hay de 0 a 4, es decir, 4 electrones. ¿Sí? El plomo 0, al perder 4 electrones o menos 4 electrones, se va a convertir en plomo 4. En el caso del hierro, aquí tenemos hierro más 2 y pasa a ser hierro más 3. Entonces aumenta su número de oxidación. ¿Por qué? Porque pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Lo que hay de 2 a 3. Entonces hay un electrón. De 2 a 3 hay un electrón. El manganeso. El manganeso más 2 pasa a ser manganeso más 5. De manganeso más 2 pasa a manganeso más 5. Entonces, aumentó su número de oxidación, perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Lo que hay de 2 a 5, 3, ¿cierto? 3 electrones. Y por último, tenemos el nitrógeno. Bueno, aquí hay un error. Pusieron una S, era una N. Entonces ya la colocamos. Una N. Ok. Entonces, en este caso, el nitrógeno más 2 pasó a ser nitrógeno más 4. El nitrógeno más 2 pasó a ser nitrógeno más 4. Es decir, perdió electrones porque aumentó su número de oxidación. ¿Cuántos electrones perdió? Lo que hay de 2 a 4, es decir, 2 electrones. Entonces, aquí tenemos lo que sucede durante la reducción, durante la oxidación. Se pierden electrones, ¿cierto? Se pierden electrones y aumentamos el número de oxidación. Estos elementos que se reducen, que se oxidan, perdón, se llaman agentes reductores porque ayudan a que otros elementos se reduzcan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, entonces por favor tomamos el apunte con respecto a la oxidación y ya hablamos de la parte de la reducción. Ok, entonces ahora lo que es la reducción, que es básicamente el proceso contrario a la oxidación. Entonces en la reducción, el estado de oxidación disminuye al ganarse electrones. Como se están ganando cargas negativas, eso hace que el estado de oxidación de los elementos sea menor, es decir, disminuye. El, el elemento que gana esos electrones lo llamamos agente oxidante. ¿Por qué? Porque pues él básicamente recibe los electrones de otro elemento que los perdió. Entonces, él ayuda también a que otro elemento se oxide, porque él recibe los electrones que otro elemento pierde. Entonces, desde ese punto de vista, el elemento que se reduce es el agente eh, oxidante, porque ayuda a que otro elemento se oxide, recibiendo sus electrones. Entonces, aquí también tenemos unos ejemplos de reducción. El azufre más 6 pasa a convertirse en azufre más 2. Entonces vean que su número de oxidación disminuye. Quiere decir que ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Lo que hay de 6 a 2, ¿cierto? Lo que se disminuye de 6 a 2, que es 4. Entonces en este caso, el azufre pierde 4 electrones.
En el caso del cloro, y quiero que se fijen en este ejemplo muy detalladamente, fíjense que el cloro era 0 y pasó a ser cloro menos 1. 0 pasó a menos 1. Eso quiere decir que él ganó un electrón. Pero fíjense que aquí tengo 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. Entonces, cada átomo ganó un electrón. Como son 2 átomos, entonces son 2 electrones. La cantidad de electrones que se ganan o se pierden la debo multiplicar por el número de átomos que tenga, ¿sí? La debo multiplicar por el número de átomos. Como tengo 2 átomos y se ganó un electrón, entonces 1 por 2, 2, en total 2 electrones. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno era más 5, pasó a ser nitrógeno más 3, disminuyó en 2, quiere decir que ganó 2 electrones. Y por último, el bromo. El bromo más 7 pasó a ser bromo más 1. Entonces, él disminuyó su número de oxidación, ganó electrones y de 7 a 1, pues perdió 6 electrones. ¿Sí? Digo, perdón, ganó 6 electrones. Por eso disminuyó de 7 a 1. ¿Hasta ahí estamos claros con la reducción? Entonces, en la reducción se ganan electrones, por eso se disminuye el número de oxidación y es un elemento que se considera agente oxidante porque ayuda para que otro elemento se oxide al recibir los electrones. Ok, tomamos el apunte de la reducción y ya vamos a ver cómo se hace el balanceo de una ecuación redox. Vamos a ver ahora cómo se balancea una ecuación de óxido-reducción. De hecho, una reacción es de óxido-reducción o se debe balancear por óxido-reducción cuando hay un cambio, una modificación en los números de oxidación, ¿cierto? Cuando hay una modificación en los números de oxidación. Entonces, por ende, lo primero que debemos hacer para balancear una reacción redox es ubicar los números de oxidación. En la literatura ustedes van a encontrar diversas metodologías para balancear una reacción por oxidorreducción. En algunas les darán menos pasos, en otras más pasos. Considero que este es un método viable, no tan complicado, y pues la idea es que aprendamos a hacerlo y que pues en la medida que lo practiquemos pues va a ser mucho más fácil para nosotros. Entonces, para balancear una reacción redox, lo primero que hago es ubicar los números de oxidación. Y para ubicar los números de oxidación debo tener en cuenta 4 cositas que son muy importantes. La primera, cuando un elemento está solo, cuando está solito, su número de oxidación es 0. Cuando un elemento está solo, su número de oxidación es 0. ¿Ok? En segundo lugar, el hidrógeno, siempre que esté iniciando, siempre que el hidrógeno esté iniciando, su número de oxidación será más 1, ¿cierto? Su número de oxidación será más 1. Eso ya lo vimos cuando hablamos de los ácidos, ¿recuerdan? Que dijimos que el número de oxidación del hidrógeno en los ácidos era más 1. El oxígeno es menos 2. El número, esa es la tercera. El número de oxidación para el oxígeno es menos 2. ¿Sí? Es el otro aspecto a tener en cuenta. Número de oxidación para el oxígeno, menos 2. Y por último, la suma de los números de oxidación en cada compuesto nos debe dar 0. La suma de los números de oxidación en cada compuesto nos debe dar 0. Con esos 4 aspectos podemos nosotros ubicar mucho más fácil los números de oxidación. Entonces, repito, si un elemento está solo, su número de oxidación es 0. Si es el hidrógeno, lo tenemos iniciando un compuesto, su número de oxidación es más 1. Para el oxígeno, el número de oxidación es menos 2. Y por último, la suma de todos los números de oxidación de cada compuesto nos debe dar. Con esas 4
normas, esos 4 aspectos en mente, entonces ya podemos empezar a ubicar los números de oxidación para cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que hacemos es mirar en esta ecuación que tenemos allí planteada, en esa reacción, ¿tenemos elementos que estén solos? Revisemos. ¿Hay algún elemento que esté solo? El estaño, profe. Muy bien, perfecto. El estaño está solito. Este SN, recuerden que cuando hay una mayúscula y una minúscula, corresponden a un solo elemento. Este estaño que está aquí está solito. Entonces le vamos a colocar como número de oxidación, bueno, por aquí lo voy a poner, 0, ¿cierto? El estaño va a ser 0. Listo. Nos vamos con la segunda. Ah, bueno, ¿hay algún otro que esté solo? No, no tenemos más elementos solos. Vamos entonces con el segundo paso y es que el hidrógeno es +1. Entonces, donde esté el hidrógeno, vamos a colocar número de oxidación +1. Listo, ya ubicamos los números de oxidación para los hidrógenos. Vamos ahora con el oxígeno. Entonces dijimos que la tercera regla era que el oxígeno era -2. Ponemos atención acá, yo ahorita les doy espacio para que copien, porque la idea es que de esto depende, de que queden bien ubicados los números de oxidación, depende que nos quede balanceada la ecuación correctamente. ¿Ok? Entonces, listo, ya tenemos eh, número de oxidación para el hidrógeno, para el oxígeno, el elemento que está solo, y ahora vamos a ubicar el resto de los números de oxidación con la cuarta regla, ¿cierto? La suma de los números de oxidación en cada compuesto me tiene que dar 0. Aquí, como el elemento está solo, pues ya el número de oxidación es 0, ¿cierto? Acá tenemos, recuerden que los átomos me multiplican la carga. Los átomos me multiplican los números de oxidación. Entonces, 3 por -2, ¿cuánto me daría? -6, muy bien. Muy bien, chicos, -6. Ahora, tengo una carga positiva y 6 cargas negativas. Recuerden que debo tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas para que me dé 0. Entonces, ¿qué carga tendría que tener el nitrógeno para igualarlas? Muy bien, +5. ¿Sí? Porque 5 y 1, 6, ¿cierto? Y 3 por -2, -6. Ahí ya me daría 0. ¿Sí? Ahí ya me daría 0. Entonces debo tener las mismas cargas positivas que las cargas negativas. Y ya tengo asignados los números de oxidación para el ácido nítrico. Aquí ya están, fíjense, el oxígeno es -2 y 2 por +1 me da +2. Ahí ya me da 0. Continuamos acá. 3 por -2 es -6, ¿cierto? -6. Tengo 6 cargas negativas. 2 por 1, 2. Tengo 2 cargas positivas. ¿Qué carga le asignamos al estaño para completar? Muy bien, +4. +4. Y aquí ya tenemos entonces 4 y 2, 6 positivas y 6 negativas, 0. Perfecto. Y pasamos al último compuesto. Entonces el oxígeno es -2, que le correspondería al nitrógeno. +2, perfecto. Y ya tenemos asignados nuestros números de oxidación. ¿Difícil asignar esos números? No, no es difícil. Hay que ser cuidadoso, ¿cierto? Fijarse bien en los detalles,
porque todo depende de que los números de oxidación nos queden bien. Si ubicamos bien, si asignamos bien los números de oxidación, no vamos a tener problema con el resto de los pasos para hacer el balanceo por oxidorreducción. Entonces tomamos el apunte y ya continuamos con el paso número 2. En el segundo paso, vamos a analizar cuáles son los elementos que cambian su número de oxidación entre los reactivos y los productos. Es decir, cuáles son los elementos que tenían un número de oxidación cuando estaban en los reactivos y ahora tienen otro número de oxidación estando en los productos. Entonces, eh, miremos, ¿cuáles ven ustedes ahí que hayan cambiado su número de oxidación? El nitrógeno. Ok, el nitrógeno y por acá me están escribiendo también el estaño. Entonces, si vamos en orden, aquí empezamos con el estaño. Entonces, el estaño tenía número de oxidación 0 y pasó a ser estaño más 4. Entonces ahí tenemos el primer cambio en el número de oxidación y lo escribo así, como una semireacción, solamente tomando en cuenta el elemento que cambió su número de oxidación, nada más. No si está en un compuesto, nada, solamente el elemento que cambió su número de oxidación. Y por otro lado, tenemos el nitrógeno que me dijeron también. Entonces el nitrógeno era más 5 y él también cambió su número de oxidación. ¿A qué número lo cambió? A más 2. ¿Algún otro elemento cambió de número de oxidación? Que siempre es más Hidrógeno. 1. ¿El hidrógeno cambió en alguna parte? No, el hidrógeno es más 1. ¿Y el oxígeno cambió? No, el oxígeno se mantuvo en menos 2. Entonces, los únicos que cambiaron fueron el estaño y el nitrógeno. Entonces, lo segundo que hago es esto que acabamos de hacer aquí, identificar quiénes cambian su número de oxidación y escribir las semireacciones. Entonces, lo escribimos de esta manera. Entonces, copiamos en qué consiste el paso 2 y escribimos esta parte porque ya la ecuación con los números de oxidación la tenemos. Entonces, solamente el paso 2 y esta parte, las semireacciones. Y ya continuamos. En el paso 3, una vez hemos determinado los elementos que cambian su número de oxidación y hemos ubicado las reacciones, vamos a mirar cuántos electrones se ganan y se pierden, ¿cierto? ¿Cuántos electrones se ganan y cuántos electrones se pierden? Además, vamos a mirar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Aquí podemos darnos cuenta muy fácilmente, el nitrógeno más 5 pasó a ser nitrógeno más 2, es decir, aumentó o disminuyó su número de oxidación. Disminuyó, ok, disminuyó su número de oxidación. Y al disminuir el número de oxidación, ¿ganó o perdió electrones? ¿Perdió? Ganó. Recuerden que al ganar cargas negativas, disminuimos en el número de oxidación. ¿Cuántos electrones se ganó el nitrógeno? Ok, 3 electrones. De 5 a 2, la diferencia es 3, ¿cierto? Entonces él ganó 3 electrones. Muy bien. Y dijimos que entonces al disminuir el número de oxidación, este nitrógeno se
¿Se reduce o se oxida? Oxida. Revisen sus apuntes. Se reduce, se reduce. Disminución en el número de oxidación quiere decir que se reduce. Entonces, este nitrógeno se reduce. Se reduce. Y al reducirse, quiere decir que él es el agente oxidante. Al reducirse, él es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque ayuda a que el otro elemento se reduzca. Ahora miremos qué pasa con el estaño. El estaño pasó de 0 a 4. Es decir, que él aumentó su número de oxidación, ¿cierto? De 0 pasó a 4, aumentó su número de oxidación. Entonces, él ganó o perdió electrones. Perdió, muy bien. ¿Cuántos electrones perdió? Lo que hay de 0 a 4, ¿cierto? Entonces, él perdió 4 electrones. Perdió 4 electrones. Y en este caso, el estaño, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Fíjense que son procesos contrarios. Siempre va a haber uno que se oxida y uno que se reduce. Entonces, en este caso, el que se oxida es el estaño y él es el agente reductor, porque ayuda a que el otro elemento se reduzca, ¿cierto? Él pierde electrones que gana el nitrógeno. Él pierde electrones que gana el nitrógeno. Entonces, este es el tercer paso. Determinar la cantidad de electrones que se ganan y se pierden, y asimismo sabemos quién se reduce y quién se oxida. Si yo tengo un ejercicio donde yo he determinado las semirreacciones y ambos elementos se reducen o ambos elementos se oxidan, hay algo que está mal, hay algo que está incorrecto en la asignación de los números de oxidación. ¿Por qué? Porque se llaman reacciones redox justamente porque hay uno que se oxida y otro que se reduce. ¿Puedo tener varios que se oxidan y uno solo que se reduce? Sí. ¿Puedo tener uno que se reduce y varios que se oxidan? Sí, pero no puedo tener solamente que se oxidan o solamente que se reducen. Deben existir los dos procesos, uno que se reduce y otro que se oxida. ¿Eso es claro? Ok. Entonces tomamos el apunte del paso 3 y ya vamos al paso 4. Bueno, chicos, ya por tiempo no vamos a alcanzar a ver los otros 3 pasos, pero lo que quiero es que hasta aquí haya quedado totalmente claro, totalmente entendido de cuál es el proceso que vamos llevando para balancear las ecuaciones. El tema no es el afán, sino entender e irlo haciendo bien. Ya el siguiente ejemplo, pues lo hacemos mucho más rápido porque ya tenemos claro cuál es el paso a paso. Entonces, vuelvo y repito, primero colocar los números de oxidación adecuadamente teniendo en cuenta los 4 aspectos que les di. En segundo lugar, mirar qué elementos cambian su número de oxidación. En tercer lugar, mirar cuántos electrones se ganan y se pierden, quién se reduce, quién se oxida. Asimismo, sabemos quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Entonces, nos veremos nuevamente mañana y mañana continuamos con la explicación de este proceso de balanceo. Que tengan un excelente resto de día y que Dios me los bendiga. Chao, chicos. Chao, que estén muy bien.